El verdadero reinicio comienza cuando la mente se entrega al cuerpo. Hay un momento, justo antes de que el mundo se apague, en el que el alba susurra más fuerte que nunca. No es un grito, es una vibración, un eco suave que nace desde dentro. Y quizás tú también lo hayas sentido. Ese instante en que el día ya terminó, pero tu mente sigue despierta, reviviendo, analizando, temiendo. Como si el cuerpo suplicara descanso, pero la mente no supiera cómo soltar. En esa frontera silenciosa entre la vigilia y el sueño, algo sagrado ocurre, o puede ocurrir, si decidimos mirar hacia adentro y no apenas cerrar los ojos. James Doty, neurocirujano y meditador, lo dice con una claridad que atraviesa. La noche es nuestro momento de mayor vulnerabilidad neuronal, porque es cuando el cerebro, cansado de la lógica, empieza a entregarse al subconsciente. Y ahí, justo ahí, se revela lo que llevamos guardado. No lo que mostramos al mundo, sino lo que arrastramos en silencio. La ansiedad que no nombramos, el duelo que no terminó, la esperanza que enterramos porque parecía ingenua. La noche no miente, y por eso si la usamos con intención, puede convertirse en el mayor laboratorio de transformación interior. Pero no basta dormir. Dormir es apenas físico. Lo que cura es otra cosa. Lo que regenera es la entrega emocional, el vacío vibracional, el espacio donde el alma, finalmente, puede respirar. Eckhart Tolle lo enseñó de forma sublime. El espacio entre pensamientos es más poderoso que los pensamientos mismos. Y ese espacio no se encuentra corriendo, ni haciendo, ni acumulando. Se encuentra en la quietud, se revela en la pausa. Y la noche, si la permitimos, es la pausa más profunda que el cuerpo tiene para sanar. No es casual que muchas personas se sientan más frágiles al anochecer. No es debilidad, es sensibilidad despierta. Es que cuando cae el silencio externo, emergen los sonidos internos. El juicio, el cansancio, la sensación de no haber hecho suficiente, de seguir perdidos. Y eso duele, porque a pesar de todo lo que sabes, de todos los libros que leíste, de todas las técnicas que intentaste, aún hay noches en que te preguntas si realmente estás en el camino, si no estás repitiendo los mismos ciclos de siempre, si algún día, por fin, te sentirás en casa dentro de ti. Y si te sientes así, no estás solo. Miles lo sienten. Yo también lo he sentido. No es un fallo tuyo, es un llamado. Es el alma diciendo, basta de sobrevivir los días y colapsar en las noches. Basta de repetir rutinas vacías. Basta de usar el sueño como escape y no como regreso. Dormir debería ser sagrado. Dormir debería ser un ritual de reconexión, no solo una necesidad biológica, porque cuando dormimos con intención, el subconsciente se convierte en aliado, no en saboteador. Y cuando el cuerpo descansa en paz, la mente despierta en claridad. Este video no es una lista de consejos. No es una receta mágica para dormir mejor. Es un camino, un puente entre ciencia y alma, entre corazón y cerebro. Vamos a caminar juntos por 8 portales nocturnos, que no solo mejoran el descanso, sino que reconfiguran tu energía, tu foco, tu dirección. No porque prometan milagros, sino porque te recuerdan algo que tal vez habías olvidado, que cada noche es una oportunidad para volver a ti. Así como el cuerpo tiene músculos que necesitan relajación, el alma tiene emociones que necesitan espacio. Espacio para ser sentidas, espacio para ser liberadas, espacio para ser convertidas en claridad. Y ese espacio no lo encuentras encendiendo más luces, sino apagándolas. No la activas mirando afuera, sino respirando adentro. Porque como decía Wayne Dyer, lo último que piensas antes de dormir es lo que tu subconsciente repite durante toda la noche. Entonces, ¿qué le estás repitiendo a tu alma mientras duerme? Quizás lo que te falta no es más disciplina, más fuerza de voluntad, más metas por cumplir. Quizás lo que te falta es un ritual nocturno que honre tu cansancio, tu búsqueda, tu humanidad. Un momento de verdad contigo, sin juicio, sin exigencia, solo presencia, solo verdad. Porque cuando te das ese espacio cada noche, no solo descansas, renaces. Y si hoy eliges comenzar,
Esta noche puede ser diferente. Esta noche puede ser el primer paso hacia una nueva forma de existir. Una forma más alineada, más consciente, más tuya. Vamos juntos, porque el verdadero reinicio no empieza en la mañana. Comienza cuando al cerrar los ojos, tu mente deja de resistir y se entrega, finalmente, al cuerpo. Cuidado con el hábito más tóxico: dormirse con ansiedad acumulada sin drenaje emocional. Hay una costumbre invisible que se ha vuelto parte de nuestras noches sin que la cuestionemos. Cerramos los ojos con el corazón apretado. Nos tendemos en la cama con el cuerpo exhausto, pero la mente sigue girando en círculos, atrapada en el eco de lo que no fue dicho, de lo que no se resolvió, de lo que quedó pendiente. Es como si el día no acabara realmente, solo se escondiera bajo las sábanas con nosotros. Y ese peso, esa ansiedad sin nombre, sin drenaje, se convierte en un veneno silencioso que intoxica la calidad de nuestro descanso y contamina el día siguiente antes incluso de comenzar. Dormir sin vaciar el campo emocional es como intentar descansar en una habitación llena de ruido invisible. Por fuera, todo parece en calma, pero por dentro, la frecuencia sigue vibrando en tensión. La piel se relaja, pero el sistema nervioso permanece en estado de alerta. Y es que el cuerpo puede entrar en sueño, pero si la emoción no ha sido reconocida, su energía sigue operando, sigue girando en bucle, sigue generando impulsos que el cerebro interpreta como amenazas, incluso mientras dormimos. James Doty ha explicado que el subconsciente no descansa simplemente porque apagamos la luz. Al contrario, es precisamente en ese momento cuando se activa con más intensidad. Y si entramos en el sueño cargando ansiedad, resentimiento o frustración no procesada, esos estados se transforman en patrones neuronales que se repiten una y otra vez, como caminos automáticos que el cerebro fortalece cada noche. Así, cada despertar arrastra la misma sensación de pesadez, de desorientación, de no sé por qué estoy tan agotado si dormí 8 horas. Tal vez tú también lo hayas sentido. Esa extraña tristeza al despertar, ese cansancio que no viene del cuerpo sino del alma, esa sensación de haber soñado sin descanso, de haber dormido sin alivio. Y no es casual, porque cuando no limpiamos el campo antes de dormir, lo que soñamos no es regeneración, es repetición. No es descanso, es resistencia. Muchas personas se acuestan repitiendo mentalmente discusiones que tuvieron, o imaginando respuestas que no dieron, o anticipando problemas del día siguiente. Todo eso, aunque parezca inofensivo, queda impreso en la frecuencia energética del momento más sensible del día, el umbral entre la vigilia y el sueño. Y en ese umbral, todo se magnifica. Lo que sientes se graba, lo que callas se imprime, lo que arrastras se convierte en carga. No se trata de reprimir emociones, tampoco de forzarse a pensar positivo. Se trata de permitir un espacio de descarga real, un momento sagrado donde puedas reconocer lo que dolió, lo que te dio miedo, lo que aún no sabes cómo resolver. Un espacio donde no necesitas resolver nada, solo nombrarlo, solo dejarlo salir. Porque cuando validas tu emoción, cuando le das voz en lugar de empujarla al fondo, su energía cambia, y eso cambia tu descanso. Muchos no lo saben, pero la frecuencia con la que te duermes es la misma que dicta cómo tu cuerpo regula hormonas esenciales para el bienestar. La ansiedad acumulada antes de dormir aumenta la producción de cortisol, incluso en fases de sueño profundo. Eso significa que el cuerpo sigue en modo de defensa, y ese modo impide la regeneración celular, bloquea la memoria emocional positiva e interfiere con el reparo del sistema inmunológico. Es decir, no solo te despiertas más cansado, te despiertas más vulnerable. Dormir no debería ser un escape, debería ser una ceremonia, un cierre vibracional del día, una oportunidad para vaciar lo que pesa, soltar lo que ya no puedes cargar, dejar que el silencio te recomode por dentro. No necesitas una técnica complicada. A veces, solo necesitas sentarte por 3 minutos antes de dormir y preguntarte, ¿qué necesito dejar ir esta noche para descansar de verdad?
Y escucha con honestidad, porque el alma responde. A veces responde con una lágrima, a veces con una respiración profunda, a veces con un susurro suave que dice, estás haciendo lo mejor que puedes, y eso es suficiente por hoy. Dormirse con ansiedad no es debilidad, es costumbre, pero toda costumbre puede transformarse si le damos un nuevo sentido. Esta noche no necesitas resolver tu vida, solo permitirte sentirla, solo entregarte a la noche sin cargarla de lo que ya no te pertenece, porque cuando la mente suelta, el cuerpo descansa, y cuando el cuerpo descansa, el alma se renueva, y eso, en sí mismo, ya es una forma de renacer. El error silencioso de revisar el celular antes de dormir. Hay hábitos que parecen inofensivos, que se cuelan en nuestra rutina como gestos automáticos, como pequeñas distracciones para desconectar del día. Uno de ellos es mirar el celular antes de dormir. Lo hacemos sin pensarlo. Revisamos mensajes, redes sociales, noticias, tal vez buscando un poco de alivio, tal vez intentando llenar ese vacío que aparece cuando el mundo exterior se silencia. Pero ese gesto, tan común, tiene un efecto profundo, no solo en nuestro sueño, sino en nuestra mente, en nuestra energía, en nuestra capacidad de manifestar claridad al día siguiente. La neurociencia lo explica con datos que invitan a la reflexión. Cada vez que interactuamos con la pantalla, nuestro cerebro libera dopamina. Esa dopamina, que en dosis naturales nos motiva y nos enfoca, cuando se dispara artificialmente a través de la estimulación digital, interfiere con la producción de melatonina, la hormona que prepara el cuerpo para el descanso profundo. Pero el daño no termina ahí, porque más allá de lo fisiológico, hay una desalineación espiritual que rara vez se nombra. Cada vez que miramos el celular antes de dormir, entrenamos nuestra mente para la dispersión, no para la creación. Y eso es más grave de lo que parece. Porque en ese momento, justo antes de cerrar los ojos, el cerebro entra en una fase en la que el subconsciente se vuelve altamente receptivo. Es como si el alma estuviera más expuesta, más disponible, más influenciable, y lo que le entregamos en ese instante se convierte en material de programación interior. Entonces, si lo último que miras antes de dormir es una red social que te compara, una noticia que te asusta, un mensaje que te deja inquieto, esa frecuencia queda grabada, esa energía se replica, esa información se transforma en materia prima para tus sueños, tu descanso, tu regeneración. Y no es solo una cuestión de sueño interrumpido, es una cuestión de dirección interna. Porque al saturar tu mente con información ajena justo antes de dormir, pierdes el hilo de tu propia intención, te desconectas de tu frecuencia, te desconectas de lo que tú realmente necesitas sentir, procesar o imaginar. Es como si, en lugar de habitarte, permitieras que otras voces ocupen tu espacio sagrado. Como si regalaras el momento más íntimo de tu día a estímulos que no te pertenecen. Muchos lo hacen sin culpa. Y no se trata de juzgar, porque el celular también ha sido refugio, ha sido compañía, ha sido una forma de no sentirse solo. Pero aquí no hablamos de moral, hablamos de vibración. Hablamos de la calidad de lo que entregas a tu subconsciente justo antes de entregarte al sueño. Y eso no es menor, porque la mente subconsciente no distingue entre lo real y lo virtual. Solo recibe, solo absorbe, solo reproduce. Entonces, si cada noche te duermes con la mente saturada, acelerada, estimulada, ¿cómo esperas despertar con foco, con energía, con dirección? ¿Cómo esperas sentir claridad si la última imagen que viste fue una comparación? ¿Cómo esperas sentir paz si lo último que tu cuerpo percibió fue una amenaza, una urgencia, una sobrecarga? James Darry ha hablado muchas veces sobre esto, sobre cómo el cerebro necesita momentos de quietud para consolidar el aprendizaje, para integrar la intención y para activar la neuroplasticidad de forma consciente. Y ese momento, por excelencia, es la noche. Pero si esa noche está colonizada por estímulos digitales, no hay integración, solo fragmentación. No es casual que muchas personas se despierten sintiéndose desconectadas,
desorientadas, sin saber por qué están de mal humor. No es solo una mala noche de sueño, es una falta de alineación vibracional. Es una desconexión con la esencia, es haber dormido con la frecuencia de otros. Algunas tradiciones espirituales antiguas consideraban los minutos antes de dormir como una puerta sagrada, un pasaje entre mundos, un momento en el que el alma puede elevarse, sanar, recordar. Hoy, ese momento está siendo ocupado por pantallas, por datos, por contenido que nada tiene que ver con el alma. Y eso tiene un precio que no siempre vemos, pero que sentimos, un precio que pagamos con cansancio, con insatisfacción, con una sensación de haber perdido algo, aunque no sepamos bien qué. Tal vez no se trata de renunciar completamente al celular. Tal vez se trata de recordarte que tu frecuencia merece respeto, que tu noche merece presencia, que tu alma merece ser la última en hablar, no la última en ser escuchada. Porque cada noche es un pacto, un acuerdo contigo mismo. Y cuando eliges no entregarle ese momento al ruido externo, algo dentro de ti comienza a reorganizarse, a limpiarse, a volver a ti. Mirar el celular antes de dormir puede parecer una costumbre pequeña, pero su impacto es profundo, porque en ese gesto cotidiano se decide algo inmenso. ¿Estás sembrando dispersión o estás sembrando intención? Y esa pregunta, si la escuchas con el corazón abierto, puede transformarlo todo, aunque sea en silencio, aunque sea esta noche, aunque sea por primera vez. El hábito olvidado. Ritual de coherencia cardíaca antes de cerrar los ojos. No todo lo que calma el cuerpo, calma el alma. A veces dormimos 8 horas y despertamos igual de cansados, como si algo dentro de nosotros no hubiera logrado soltarse, como si el descanso no hubiese llegado hasta las capas más profundas del ser. Tal vez porque nos olvidamos de un puente esencial. Un puente silencioso, muchas veces ignorado, pero que puede cambiar radicalmente la forma en que nos entregamos al sueño. La conexión entre el corazón y el cerebro. La ciencia ha comenzado a entender lo que las tradiciones antiguas ya intuían, que el corazón no es solo una bomba que impulsa sangre, es un órgano de sabiduría, un centro de percepción, un regulador emocional que, cuando entra en coherencia, tiene el poder de sincronizar todo el sistema nervioso. James Doty ha hablado de esto con una claridad serena. Dice que cuando el corazón y el neocórtex se alinean, algo profundo ocurre. El cuerpo entra en un estado de seguridad. Y ese estado es la base del descanso verdadero. Pero hemos olvidado ese ritual. Hemos olvidado que el corazón necesita ser escuchado, que no basta con apagar la mente. Necesitamos también calmar el pulso emocional. Necesitamos crear un pequeño espacio de coherencia antes de cerrar los ojos. Un espacio donde la respiración y la gratitud se encuentren. Un espacio donde el ritmo cardíaco comience a decir: puedes descansar, estás a salvo, estás en casa. Y no se trata de una técnica compleja. Se trata de algo profundamente humano, de sentarse por unos minutos y respirar con presencia. No con prisa, no como obligación, sino como quien conversa con su propio cuerpo, como quien regresa a sí mismo después de un día de olvido. 3 minutos bastan. 3 minutos donde cada inhalación sea una invitación a sentir y cada exhalación una oportunidad para soltar. Donde el aire entre suave y al salir deje ir todo lo que ya no necesita ser cargado. La gratitud en este contexto no es un pensamiento bonito, es una frecuencia, es un lenguaje que el corazón comprende. Al enfocar la atención en 3 cosas simples por las que te sientes agradecido, no importa cuán pequeñas sean, el cuerpo responde. El ritmo cardíaco se suaviza. La amígdala, centro del miedo, reduce su actividad y el cerebro comienza a generar ondas más lentas, más profundas, que preparan el terreno para un sueño regenerativo. Muchos creen que agradecer antes de dormir es una práctica espiritual, y lo es,
pero también es una intervención neurocientífica, porque al activar el circuito de gratitud, el cerebro libera serotonina, y esa serotonina se convierte más tarde en melatonina. Es decir, agradecer no solo eleva tu vibración, también mejora tu descanso fisiológico, también alinea tu cuerpo con tu intención. Y tal vez lo más importante, agradecer conecta. Conecta el presente con la conciencia. Conecta lo vivido con un sentido más amplio. Conecta el alma con la serenidad. Porque no se trata de negar lo que dolió en el día. Se trata de reconocer, entre todo eso, algo que sostuvo, algo que acompañó, algo que recordó que la vida, a pesar del caos, aún guarda belleza. La coherencia cardíaca no es magia, es presencia sentida. Es un estado en el que el corazón deja de correr detrás del miedo y comienza a caminar junto al propósito. Y ese estado, cuando se alcanza antes de dormir, transforma la calidad del sueño. Los sueños se vuelven más lúcidos, más simbólicos, más restauradores. El cuerpo entra en fases más profundas de recuperación. El despertar se siente menos abrupto, más natural, más alineado. Pero más allá del cuerpo está el alma. Y el alma, cuando el corazón entra en coherencia, también descansa, porque por fin puede bajar la guardia, por fin puede entregarse, por fin puede confiar en que, por lo menos por esta noche, no será arrastrada por el torbellino del día. Este hábito, aunque pequeño, es una medicina suave, una alquimia sutil que no necesita grandes gestos ni palabras grandilocuentes. Solo necesita tu presencia, solo necesita tu respiración, solo necesita que recuerdes que dentro de ti hay un ritmo que puede guiarte de vuelta a la calma. Y quizás, si cada noche regresaras a ese ritmo, si cada noche permitieras que tu corazón marque el cierre del día, comenzarías a recordar que descansar no es dejar de hacer. Descansar es volver a ser. Ser cuerpo, ser respiración, ser gratitud, ser latido. Y en ese latido, cada noche podrías empezar a renacer, sin esfuerzo, sin promesa, solo con presencia, solo con verdad, solo con un corazón que finalmente volvió a su lugar. Técnica vibracional. Visualización de anclaje futuro antes del sueño. Hay momentos del día en los que la imaginación se convierte en un portal, pero no una imaginación vacía, dispersa, escapista. No hablamos de fantasía como negación de la realidad, sino como sintonía con una verdad más profunda. Hablamos de una visualización que no busca controlar el futuro, sino alinearse con él. Una técnica vibracional tan sutil como poderosa, que si se practica en el instante preciso, los últimos 10 segundos antes de dormir, puede transformar el paisaje interno y reescribir la frecuencia con la que entras en el sueño. La mayoría de las personas piensa en lo que desea, pero pocas se detienen a sentir cómo sería vivirlo. Y esa es la clave, porque el campo cuántico, como explican no solo los físicos contemporáneos, sino también voces como Joe Dispenza y James Doty, no responde a pensamientos abstractos, responde a emociones, a vibraciones sentidas, a estados internos que son coherentes con lo que se desea manifestar. Y el momento más fértil para sembrar esa vibración es justo antes de dormir, cuando el cerebro entra en ondas más lentas, teta, delta, y la mente lógica se retira para dar paso al lenguaje del alma. Lo que piensas en esos últimos segundos antes de entregarte al sueño no es solo un pensamiento, es una semilla, y lo que sientes al pensarlo es el agua que determina si esa semilla germinará o no. Por eso visualizar no se trata de imaginar un escenario perfecto, sino de anclar una emoción. No se trata de ver lo que quieres lograr, sino de encarnar la versión de ti que ya lo vive, de permitir que el cuerpo recuerde, como si fuera real, la sensación de haber llegado. El error más común es visualizar desde la carencia, desde la falta, desde el quiero que esto ocurra porque ahora no lo tengo. Pero esa vibración no construye, esa vibración replica la ausencia. En cambio, si cierras los ojos y sientes por unos segundos la calma, la gratitud, la expansión de estar alineado con lo que anhelas, el cuerpo entra en resonancia.
y al entrar en resonancia se convierte en un imán silencioso, no para atraer por arte de magia, sino para comenzar a comportarse, a decidir, a vibrar como si ya estuviera ahí. Y ese como si no es fingimiento, es neuroplasticidad, es alquimia interior, es activar en el cerebro las mismas redes neuronales que se activan cuando algo realmente sucede, porque el cerebro no distingue entre una experiencia real y una vivencia emocionalmente vívida. Y si cada noche permites que esa emoción de futuro deseado te abrace antes de dormir, poco a poco tu subconsciente empezará a trabajar en dirección a ella, no desde el esfuerzo, desde la coherencia. La clave está en la simplicidad. No necesitas visualizar durante media hora. No necesitas imaginar cada detalle. Solo necesitas conectarte, por unos segundos, con una emoción auténtica. Tal vez paz, tal vez plenitud, tal vez gratitud. Tal vez solo ese suspiro interno que dice, sí, esto es lo que buscaba. Y sentirlo sin apuro, sin juicio, sin expectativas rígidas. Solo sentirlo, como si ya estuviera en ti, como si siempre hubiese estado. Algunos lo llaman anclaje, otros creación vibracional, pero en esencia es un acto de amor, un gesto de confianza, una decisión silenciosa de permitir que el cuerpo duerma sintonizado con lo que el alma desea. Porque cuando el cuerpo duerme en la frecuencia del futuro que anhela, el despertar ya no es un regreso al mismo lugar, es un paso más hacia donde realmente quieres ir. Esta práctica no es para convencer al universo, es para recordarte quién eres cuando no estás condicionado por el miedo, por la escasez, por la duda. Es para alinear tu descanso con tu intención, para que no sigas durmiendo como quien se escapa, sino como quien se prepara, como quien se rinde al sueño no para olvidar, sino para sembrar. Y quizás si lo haces noche tras noche, comenzarás a notar pequeños cambios, una decisión que ya no postergas, una conversación que fluye con más claridad, una coincidencia que parece respuesta, y no porque todo haya cambiado de golpe, sino porque tú comenzaste a vibrar diferente, a elegir desde otro lugar, a descansar no solo el cuerpo, sino también la intención. 10 segundos. Eso es todo lo que necesitas. 10 segundos para decirle al subconsciente, esto es lo que elijo sentir, no como fantasía, no como promesa, sino como verdad sembrada, como semilla viva, como un gesto nocturno de quien, incluso en la oscuridad, no ha dejado de creer en la luz. El poder simbólico del silencio total antes de dormir. Hay un momento en la noche en que todo parece detenerse. Las luces se apagan, las voces se callan, el cuerpo busca su posición de descanso. Y en medio de ese aparente vacío surge una posibilidad rara, olvidada, casi sagrada, el silencio total. No ese silencio roto por música suave, ni por afirmaciones externas, ni siquiera por meditaciones guiadas. Hablamos de un silencio sin formas, un silencio desnudo, un silencio que no dirige, que no explica, que no acompaña, solo está. Y en su estar, revela. Muchos le temen al silencio, porque en él no hay distracción, no hay contenido, no hay consuelo inmediato, solo el encuentro con uno mismo. Y eso, en una época donde todo está diseñado para llenar, para estimular, para entretener, puede parecer incómodo, pero es precisamente en esa incomodidad donde el alma empieza a hablar, porque cuando ya no hay sonidos externos, lo que emerge es la verdad interna, y esa verdad, aunque no siempre sea cómoda, es necesaria. El silencio total antes de dormir es más que una práctica, es un símbolo, es una forma de decirle al cuerpo, no necesitas más información. Es una forma de decirle al alma, ya puedes descansar. Es un gesto de confianza, un ritual de rendición, porque en lugar de llenar ese espacio con contenido, eliges abrirte a lo que ya está, a lo que siempre ha estado, a ese pulso invisible que no necesita palabras para sentirse. La neurociencia también lo reconoce. En estados de silencio profundo, el cerebro entra en patrones de sincronización que favorecen la consolidación de la memoria, la regulación emocional y la restauración neuronal. Pero más allá de eso, ocurre algo más sutil. El sistema nervioso percibe el silencio como un permiso,
un permiso para bajar la guardia, para salir del estado de alerta, para activar mecanismos de reparación que solo se despiertan cuando el entorno interno y externo dicen, al unísono, es seguro soltar. En muchas tradiciones espirituales, el silencio no era ausencia, era presencia pura. Era el lenguaje invisible que decía más que cualquier palabra. Era el espacio donde el alma recordaba su forma original. En la noche, cuando todo se aquieta, ese lenguaje vuelve a estar disponible, pero solo si estamos dispuestos a escucharlo. Y escucharlo no significa hacer algo. Escucharlo es no hacer, es no intervenir, es permitir. Algunas personas se duermen con música suave o con afirmaciones positivas, y aunque eso puede tener su lugar, también puede convertirse en otra forma de evitar el encuentro, porque a veces, incluso las voces más bonitas, si se vuelven una necesidad, terminan alejándonos del silencio interior, de ese lugar donde no hay guión, donde no hay dirección, donde simplemente somos. Y ser, en silencio, es una de las formas más profundas de sanación, porque en el silencio no se finge, no se actúa, no se busca agradar. En el silencio simplemente estás, con tus emociones, con tus dudas, con tu respiración, con tu pulso. Y si te quedas ahí, si te quedas un poco más allá del impulso de llenar ese espacio, algo ocurre, algo dentro de ti se organiza, se asienta, se relaja. Y esa relajación no es solo física, es vibracional, es espiritual, es una restauración que no puede lograrse desde afuera. Dormir en silencio es confiar en que no necesitas ser guiado constantemente, que hay algo en ti, una inteligencia profunda, un instinto dormido que sabe cómo repararse, que sabe cómo regresar, que sabe cómo volver a ti. Y tal vez ese sea el regalo más grande del silencio nocturno. Recordarte que no necesitas más información, que no necesitas más ruido, que a veces lo más sabio que puedes hacer es apagarlo todo, no por evasión, sino por devoción, por respeto a ese momento en que tu alma, libre de estímulos, pueda por fin decir, ahora sí puedo descansar. Porque el descanso verdadero no llega cuando el cuerpo se detiene, llega cuando la mente se calla, cuando el corazón se aquieta, cuando el alma se siente en casa. Y eso muchas veces solo ocurre en el silencio, en ese silencio sin forma, en ese espacio sagrado que no pide nada, que no ofrece nada, pero que en su vacío lo contiene todo, todo lo que necesitas, todo lo que eres, todo lo que está esperando ser escuchado. Mito espiritual. El descanso no tiene impacto en tu manifestación. Durante mucho tiempo se ha instalado, de forma sutil y persistente, la idea de que el descanso es secundario, que manifestar una vida plena, alineada y consciente depende únicamente de la visualización, la acción o la intención, como si el cuerpo fuera solo un vehículo mecánico que puede ser empujado hasta el límite sin consecuencias, como si el alma pudiera sostenerse sin raíces, como si el descanso profundo no tuviera lugar en el arte de crear una realidad vibracionalmente coherente. Pero esa idea es un mito, y uno que limita profundamente nuestra capacidad de transformación. La neurociencia y la espiritualidad, cuando se miran con honestidad, coinciden en algo esencial. Todo cambio sostenido requiere regeneración, y la regeneración no ocurre en el hacer, sino en el soltar, en el detenerse, en el rendirse al descanso como un acto de confianza. El sueño profundo, no solo dormir por inercia, sino descansar con presencia, activa la neuroplasticidad, esa capacidad maravillosa del cerebro de reconfigurar sus circuitos, de romper viejas conexiones y crear nuevas redes más coherentes con nuestras intenciones presentes. James Doty ha señalado cómo el sistema nervioso, al entrar en fases de sueño reparador, no solo se equilibra, también integra, también selecciona qué aprendizajes se consolidan, qué emociones se depuran, qué caminos neuronales se fortalecen. Dormir bien no es un lujo moderno, es una técnica ancestral, una medicina sutil que permite que todo lo que has sembrado durante el día, pensamientos, emociones, decisiones, tenga tierra fértil para echar raíces. Y sin embargo, muchos duermen como quien sobrevive,
como quien apaga un interruptor por agotamiento, no como quien honra un proceso de restauración. Dormimos tarde, dormimos con ansiedad, dormimos frente a pantallas, dormimos pensando en el día siguiente. Y ese tipo de sueño no regenera. Ese tipo de sueño no sostiene manifestaciones. Ese tipo de sueño, más que descanso, es colapso. Dormir bien es manifestar mejor, porque cuando el cuerpo descansa verdaderamente, accede a frecuencias más coherentes, más estables, más alineadas. Y desde esa frecuencia, las decisiones del día siguiente son distintas. Los pensamientos son distintos. Las emociones fluyen con otra calidad. Y lo que atraes, inevitablemente, también cambia. No por magia, sino por vibración. No por deseo, sino por estado. Wayne Dyer, cuya visión integradora entre mente y alma ha tocado a miles, decía algo que hoy resuena con más fuerza que nunca. Lo último que piensas antes de dormir es lo que tu subconsciente repite durante toda la noche. Esa frase, sencilla pero profunda, nos recuerda que el sueño no es una pausa, es una programación. Es un momento en que la mente subconsciente, esa parte que dirige más del 90% de nuestras acciones, queda abierta, permeable, disponible. Y lo que le entregamos antes de dormir se convierte en dirección. Por eso el descanso no puede ser tratado como un detalle. Es el núcleo invisible de toda transformación real. Es el espacio donde se decanta lo que has sentido, lo que has vivido, lo que has decidido. Es donde tu sistema emocional puede resetearse, no desde la represión, sino desde la integración. Y es también donde el alma encuentra espacio para realinearse con su propósito más profundo. Muchos creen que no están manifestando porque no están visualizando lo suficiente, porque no repiten afirmaciones, porque no meditan horas. Pero a veces el verdadero obstáculo no es falta de esfuerzo, es falta de descanso. Es que el cuerpo está exhausto, el sistema nervioso colapsado, la mente saturada. Y en ese estado ningún mensaje llega claro, ninguna intención vibra con fuerza, ningún propósito se mantiene. Descansar entonces no es perder tiempo, es volver a la raíz, es permitir que lo sembrado florezca, es confiar en que no todo depende del esfuerzo, que hay una parte del proceso que solo ocurre cuando no haces nada, cuando duermes, cuando sueltas, cuando permites. Porque el universo no responde solo a tus pensamientos, responde a tu frecuencia, y esa frecuencia depende en gran parte de la calidad de tu descanso, de lo que tu cuerpo, tu mente y tu alma hacen cuando tú ya no estás en control. Dormir bien no es una indulgencia moderna, es un acto espiritual, es una decisión vibracional, es una forma de decir confío en que puedo soltar y aún así seguir avanzando. Así que cada noche cuando te entregas al sueño, no lo subestimes, no lo trates como un trámite. No lo conviertas en castigo, porque quizás, solo quizás, ese descanso profundo, silencioso y honesto sea lo único que tu manifestación estaba esperando para florecer. Historia real. Cómo un empresario con insomnio recuperó su energía al integrar estos hábitos. A veces, las historias verdaderas revelan más que cualquier teoría, no porque traigan soluciones definitivas, sino porque nos recuerdan algo esencial, que el cambio es posible incluso cuando parece tarde, incluso cuando ya lo hemos intentado todo. Esta es la historia de un hombre que vivía en velocidad. Un empresario de 48 años, acostumbrado a liderar equipos, tomar decisiones importantes, planificar con precisión. Su nombre no importa tanto como su experiencia, porque lo que él vivió, lo viven miles. Una forma de éxito externo, con una creciente sensación de vacío interno. Durante años, su rutina fue impecable, productividad máxima, resultados visibles, reconocimiento. Pero algo comenzó a desgastarse en silencio. Primero fue el cansancio matinal, luego la dificultad para conciliar el sueño. Después la ansiedad al caer la noche, como si algo lo persiguiera desde dentro. Intentó de todo, suplementos, médicos, ejercicios, terapias, nada parecía suficiente. Su cuerpo dormía poco, su mente no dormía nunca. Y en esa espiral invisible, algo más profundo comenzó a romperse, la conexión consigo mismo. Llegó a confesar, con una mezcla de vergüenza y honestidad, que tenía miedo de la noche, no por lo externo, sino por lo que aparecía cuando se apagaban las luces, el ruido interno, el repaso de cada decisión,
La culpa por no haber estado más presente con sus hijos. La angustia por no saber qué hacer con esa sensación de estar lejos de sí mismo. Y sobre todo, el cansancio. Un cansancio que no era físico, era existencial. Fue en medio de esa crisis silenciosa que casi por accidente llegó a una charla de James Doty. No entendía mucho de espiritualidad ni creía demasiado en la meditación, pero algo de lo que escuchó lo tocó. No fueron grandes promesas, fue una frase simple. La coherencia entre corazón y cerebro no solo calma, transforma. Ese concepto tan extraño como intrigante lo llevó a indagar más, no por curiosidad superficial, sino porque ya no tenía mucho que perder. Y así comenzó su camino de retorno. No fue un cambio drástico, no abandonó su empresa, no se convirtió en monje, pero empezó a hacer algo que nunca había hecho, prepararse para dormir como quien se prepara para entrar en un templo. Lentamente, sin exigencia, empezó a cambiar sus noches. Apagaba el celular una hora antes, escribía 3 cosas por las que se sentía agradecido, incluso si ese día había sido caótico. Respiraba profundamente durante 3 minutos, con una mano en el pecho. Permitía que el silencio llenara la habitación sin necesidad de música ni distracción. Luego incorporó la visualización vibracional. No imaginaba escenarios perfectos, solo sentía, por unos segundos, la emoción de estar en paz, de habitarse, de despertarse sin ansiedad. Y poco a poco el insomnio empezó a transformarse. No desapareció como por arte de magia, pero su relación con la noche cambió. Ya no era un campo de batalla, era un ritual, un espacio para rendirse, no para resistir. Después de 2 meses de integrar estos hábitos, su energía cambió. No solo dormía mejor, decidía mejor, escuchaba más, se permitía sentir sin tener que resolverlo todo y, lo más sorprendente, su liderazgo también se transformó. Ya no dirigía solo desde la lógica. Comenzó a incorporar pausas, momentos de presencia, pequeñas prácticas de reconexión con su equipo. Y el ambiente lo sintió. La productividad no bajó, pero la humanidad subió. Lo más revelador fue lo que compartió una noche en una conversación íntima. Yo pensaba que dormir era solo pagarme para funcionar mejor al día siguiente, pero ahora entiendo que es también el momento donde mi alma se reorganiza, donde no tengo que hacer nada y aún así todo se acomoda. Su historia no es única, pero sí es luminosa, porque muestra que incluso en los lugares más agitados, incluso en las vidas más llenas de responsabilidades, hay espacio para el reencuentro. Que no se trata de huir del mundo, sino de regresar a uno mismo desde el mundo, y que el descanso, bien comprendido, es una puerta, una que se abre cada noche, una que siempre estuvo ahí esperando ser cruzada. Quizás al escuchar esta historia, algo en ti también se reordena, porque no es la historia de un empresario, es la historia de un alma que decidió finalmente descansar de verdad. Y en ese descanso empezó a recordar quién era, y desde ahí todo cambió. Sin promesas, sin fórmulas, solo con presencia, solo con verdad, solo con un ritual nocturno que, noche tras noche, se volvió un puente de regreso a casa. Modelo de 3 capas para preparar la mente al sueño regenerativo. Dormir no es simplemente cerrar los ojos, es atravesar un umbral. Es una transición sagrada entre el hacer y el ser, entre la vigilia y el misterio, entre la superficie de lo cotidiano y la profundidad de lo inconsciente. Y como toda travesía que merece respeto, requiere preparación. Pero no una preparación exigente, compleja o rígida. Hablamos de un modelo suave, amoroso, profundamente humano. Un ritual nocturno de 3 capas que abraza cuerpo, emoción y vibración. Un modelo que no impone, sino que invita. Que no exige resultados, sino que honra procesos. La primera capa es física. Es la más concreta, la más accesible. Y sin embargo, muchas veces es la más ignorada, porque damos por hecho que el cuerpo sabe cómo dormir. Y sí, lo sabe, pero necesita condiciones, necesita señales claras de que puede soltar. Una de esas señales es el estiramiento suave, no como ejercicio, sino como gesto de presencia. Estirar el cuerpo antes de dormir es como decirle, gracias por sostenerme hoy, ahora puedes descansar. Es liberar la tensión acumulada en los músculos, especialmente en hombros, cuello y caderas, donde tantas emociones quedan atrapadas sin que lo notemos. A eso se suma la oscuridad total, y no solo en el ambiente externo, también en el interno. Reducir luces, pantallas, ruidos, pero también reducir pensamientos, juicios, pendientes.
La oscuridad no es enemiga, es útero, es contención. Es el espacio que la glándula pineal reconoce para liberar melatonina, esa hormona que no solo induce el sueño, sino que guía procesos de reparación profundos. Dormir en oscuridad total es, en cierto sentido, permitirle al alma regresar al origen. La segunda capa es emocional, y aquí es donde el descanso empieza a adquirir profundidad, porque no basta con que el cuerpo esté relajado. Si el corazón sigue agitado, el descanso será superficial. Esta capa se activa con una práctica sencilla pero transformadora. Gratitud dirigida. No una lista mecánica, no un pensamiento forzado. Hablamos de detenerse, cerrar los ojos y evocar 3 hechos simples del día que despertaron un sentimiento cálido. No importa si fueron grandes logros o momentos mínimos. Lo importante es sentir. Sentir que, a pesar del caos, hubo algo que sostuvo. Un gesto amable, una conversación sincera, una comida cálida, una mirada. La gratitud emocional no niega el dolor, lo abraza, y al abrazarlo, lo disuelve. Al practicar esto cada noche, algo en el sistema nervioso cambia. La percepción del día cambia, el relato interno cambia. Ya no somos víctimas del agotamiento, sino testigos de la belleza que resistió. Y eso noche tras noche va reprogramando el modo en que interpretamos nuestra experiencia. La tercera capa es vibracional. Es quizás la más sutil, pero también la más potente. Aquí no hablamos de técnicas, hablamos del lenguaje del alma. Esta capa se activa al repetir internamente una frase sagrada. No una afirmación cualquiera, no una consigna exterior. Una frase que resuene contigo, que evoque calma, que te expanda, que funcione como ancla en medio del vacío nocturno. Puede ser una palabra, puede ser una oración, puede ser una imagen interna. Lo importante es que, al decirla por dentro, sientas que algo se aquieta. Esta frase no debe utilizarse como fórmula mágica, debe ser un susurro íntimo, una caricia para el alma. Algo que te recuerde quién eres más allá del día que tuviste, más allá de los errores cometidos, más allá de las expectativas incumplidas. Porque esa es la función vibracional de esta capa, reconectarte con tu verdad esencial antes de entrar en el territorio de los sueños. Al combinar estas 3 capas, el descanso se transforma en ritual. El sueño deja de ser automático y se convierte en una ofrenda. Una ofrenda a tu cuerpo, por sostenerte, a tu corazón, por seguir sintiendo, a tu alma, por no rendirse. Y en ese acto, el día encuentra cierre, la energía encuentra reposo, la mente encuentra dirección. Muchos buscan fórmulas complejas para dormir mejor, pero a veces lo que el cuerpo y el alma necesitan es algo mucho más simple. Un momento de presencia antes de cerrar los ojos. Un espacio para decir, esto es lo que viví, esto es lo que agradezco, esto es lo que soy. Sin ruido, sin juicio, solo con intención. Este modelo de 3 capas no requiere perfección. Requiere honestidad, requiere compromiso contigo, requiere el valor de desacelerar. Porque dormir no es solo descansar, es también decidir cómo quieres despertar. Y si cada noche eliges este ritual, aunque sea con imperfección, algo comenzará a cambiar. No afuera, adentro, en el lugar donde realmente empieza toda transformación, donde nace el foco, donde renace la energía, donde el propósito se recuerda. Y ese lugar siempre ha estado ahí, esperando, silencioso, dispuesto a recibirte. Solo necesitas entrar, una noche a la vez, una respiración a la vez, una capa a la vez, hasta que dormir ya no sea escapar, sino regresar. La forma en que terminas tu día determina el tono vibracional con el que entras al siguiente. Hay algo profundamente simbólico en el acto de cerrar los ojos al final del día. No es solo una pausa, no es solo una necesidad biológica, es un cierre vibracional. Es una declaración silenciosa ante el universo de cómo elegimos soltar lo que fue y abrirnos a lo que puede ser. Y quizás no lo percibimos así porque la costumbre ha convertido el descanso en rutina.
pero cada noche guarda en sí misma un umbral sagrado, un punto de inflexión donde el alma puede reencontrarse, reorganizarse, recordarse. James Doty lo dice con claridad y compasión. Pequeños hábitos, repetidos con intención, tienen el poder de reconfigurar redes neuronales enteras. Eso significa que tu forma de terminar el día no solo afecta cómo duermes, sino también cómo piensas, cómo decides, cómo vibras. Cada hábito nocturno consciente no es solo una acción, es una llave, una oportunidad para reescribir el guión invisible que tu subconsciente va a repetir mientras duermes. Y aquí es donde todo se une, porque no se trata solo de descansar mejor, se trata de despertar diferente. Se trata de permitir que la noche sea una alquimia suave que transforme el cansancio en claridad, el ruido en silencio, la ansiedad en dirección. Cuando eliges terminar tu día con presencia, con gratitud, con coherencia emocional, no solo cuidas tu cuerpo, también alineas tu energía. También das forma a tu propósito. Wayne Dyer lo enseñaba desde la experiencia vivida, no desde la teoría. Lo último que piensas antes de dormir es lo que tu subconsciente repite durante toda la noche. Y eso cambia todo, porque si al cerrar los ojos estás repitiendo juicios, pendientes, frustraciones, el alma no descansa. El cuerpo duerme, sí, pero el espíritu sigue cargando. En cambio, si lo último que dejas entrar es una emoción de calma, una palabra sagrada, una intención clara, tu noche se convierte en un campo fértil donde la transformación puede florecer sin esfuerzo. Tal vez por eso tantas personas, a pesar de estudiar, de trabajar en sí mismas, de meditar, aún sienten que algo falta, porque la noche sigue siendo un terreno no cultivado, porque la mente sigue entrando al sueño como un campo de batalla, no como un espacio de sanación. Y en ese descuido nocturno se pierden muchas de las semillas sembradas durante el día. Dormir bien no es un lujo moderno, es una técnica espiritual, es una decisión vibracional, es una práctica que cuando se hace con intención, restaura más que el cuerpo, restaura el propósito. Porque no todo se manifiesta desde el esfuerzo. Muchas veces lo más poderoso que puedes hacer es descansar con verdad. Y no necesitas cambiar tu vida entera para lograrlo. Solo necesitas elegir diferente cada noche. Apagar el celular un poco antes, respirar con tu corazón por unos minutos, honrar tu cuerpo con un estiramiento, agradecer lo que sostuvo tu día, sentir, aunque sea por unos segundos, la vibración de tu alma ya en sintonía con lo que deseas, y entregarte al silencio, al descanso, a la noche como una puerta abierta. Porque todo lo que necesitas ya está adentro. Solo está esperando espacio, ritmo, presencia. Este no es un llamado a la perfección, es un recordatorio suave. Tú también mereces descansar con paz. Tú también mereces una noche que no repita el caos del día, sino que prepare la semilla de un despertar más claro, más enfocado, más tuyo. Y si esta noche decides hacer algo distinto, no lo hagas por obligación. Hazlo como un gesto de amor, como una forma de decirte, me veo, me honro, me doy el descanso que necesito. No necesitas más horas, necesitas más intención nocturna. Y quizás, si comienzas por ahí, el resto de tu vida empiece a organizarse desde otro lugar, desde dentro, desde el sueño, desde el silencio, desde ese espacio donde cada noche tienes la oportunidad no solo de dormir, sino de renacer,